realmente informal, libre de cualquier seguridad social, donde es fácil contratarte y es fácil despedirte, ¿no? Entonces, lo que hacen los ucranianos es sacar una visa de 3 meses, trabajar en las fábricas y volver a Ucrania, ¿no? Entonces, esta situación se ve conflictuada en la época de la pandemia por el corona, porque estos viajes de idas y venidas de esta fuerza de trabajo se ven obstaculizados por el cierre de fronteras. Entonces, las fábricas y la patronal de las fábricas empieza a pugnar con el Estado ciertos derechos para que los migrantes ucranianos puedan volver a ingresar al Estado y continuar el trabajo en las fábricas, ¿no? Ahora, el año pasado en República Checa tenemos grandes manifestaciones en relación a una crisis política en el país, ¿no? Que también hay una recesión económica. La recesión económica es anterior al coronavirus. Entonces hay grandes manifestaciones en el país en contra del gobierno. Y cuando comienza la crisis de la pandemia, lo que hace el gobierno es prohibir las manifestaciones y la concentración de la gente. Entonces, toda la manifestación desaparece, ¿no? Y este año tenemos a la gente en cuarentena, teníamos estos como toques de queda en las ciudades, horas limitadas para salir. La fuerza de trabajo empieza a ir otra vez a trabajar en casa y las fábricas empiezan a tener que decidir si van a poder cerrar o no, ¿no? Skoda intenta cerrar, que es una de las empresas más importantes de automotriz. Cierran como 30 días, ¿no? Pero cierran de los 30 días, adecúan supuestamente, ¿no?, la fábrica para poder tener condiciones de bioseguridad, que era simplemente medir la temperatura y dar alcohol para las manos de los trabajadores, y vuelven a reactivar las fábricas, ¿no? Eso en Skoda, pero después el resto de la industria, lo que es logística, transporte, las minas, etcétera, sigue trabajando normalmente, ¿no? Y las minas se van a convertir, los mineros, en un foco de infección importante en la primera ola, ¿no? Pero la infección en las minas de Ostrava, donde están los mineros de carbón, terminan sensores de la soberanía chequia, ¿no? Cuando en realidad los obreros lo último que están pensando es la soberanía checa y están yendo a trabajar porque no quieren perder su fuente laboral por estar enfermos, ¿no? Entonces, termina la primera ola y parecería que la economía un poco se va a reactivar. Entonces, se abre otra vez el tema de ciertos comercios y llega invierno y como es de costumbre en esta zona, empiezan las gripes, ¿no?, comunes de cada año. Y es un poco difícil para el sistema de salud identificar quién tiene una gripe y quién tiene un corona, ¿no? Entonces, otra vez sale la alerta y vuelven a exigirnos trabajar en casa, vuelven otra vez los controles, el cierre del comercio y, y las medidas de bioseguridad en las fábricas. Pero esta vez ya no era sostenible ni la gente estaba dispuesta a tener que sobrevivir otra vez las consecuencias de la crisis económica. Entonces vuelven a salir la gente a las calles, esta vez con barbijos, pero en contra de las medidas de las restricciones que estaba tomando el gobierno, ¿no? Ahora, lo interesante en en este segundo conflicto, que empieza a coincidir con las mismas fechas del conflicto del año pasado, es que empieza ya a haber choques con la policía en relación a la gente que se estaba movilizando, ¿no? Entonces hay unos primeros enfrentamientos en Praga donde el gobierno decide cerrar, por ejemplo, los estadios
donde están los partidos del país. Y como es la parte más popular del país, la que asiste de manera masiva a los partidos de fútbol y demás, entonces salen las hinchadas al centro de la ciudad, se encuentran con la policía y se desarrollan los conflictos. Y después ahora esta semana, que ha sido la semana de donde se recuerda la revolución de Terciopelo, igual ha vuelto a salir la gente en una manifestación y han decidido sacarse las mascarillas ahí enfrente del acto conmemorativo que estaba realizando el gobierno para la revolución de Terciopelo. Pero toda esta movilización, tanto la del año pasado, que era en contra de la corrupción, en contra del gobierno, que estaba aglutinando a miles y miles de personas en la ciudad de Praga, como las de este año en contra de las restricciones, restricciones por la pandemia, tienen como actor principal a la clase media o a la pequeña burguesía, de los citadinos, ¿no? De las principales organizaciones de comerciantes dentro de la ciudad, o estos grupos de hinchadas de los partidos de fútbol y demás, que ven como socavadas sus libertades y también ven las consecuencias también de las limitaciones económicas y de los perjuicios económicos que genera las restricciones, ¿no? Pero no termina de aparecer el problema ni salarial, el problema del recorte de las conquistas laborales que se está desarrollando paralelamente, ¿no? Porque este nuevo fenómeno, este nuevo modelo de trabajo que es la brigada, se está convirtiendo en la regla en las fábricas. Y las fábricas, lejos de despedir a los obreros, lo que han hecho es em, como que acelerar, pero no es acelerar, es aumentar la intensidad del trabajo, ¿no? Entonces es como que ahora tenemos o tienen controles en las fábricas donde pueden ver cuál es el nivel de rendimiento del obrero y la necesidad de que este obrero tenga que hacer una cierta cantidad de producto en un tiempo determinado para que su salario sea el mismo. Entonces le dicen, vamos a aumentarles el salario por hora, les dicen a los obreros están contentos, pero igual o menos al que tenían antes, ¿no? Eso ha sido en las fábricas, entonces no ha habido como una masacre de despidos, pero sí ha habido ese aumento de la intensidad en el trabajo. Y después han seguido jugando con esta migración de los ucranianos en las empresas, ¿no? Sin embargo, en la clase media, en las ciudades, sí ha habido una fuerte cantidad de despidos, ¿no? Que se sentía por toda la ciudad, ¿no? Entonces, lo que han hecho las empresas y las compañías importantes de telecomunicaciones y demás es despedir a los cargos medios en las compañías, ¿no? Entonces, empleados que tenían cierta antigüedad o que su salario era relativamente alto o medio, los han decidido despedir y generar nuevos empleos con salarios relativamente bajos, ¿no? Entonces, los jóvenes han accedido a nuevos empleos en esta época, pero con salarios más bajos, con ciertas prestaciones laborales más limitadas que anteriormente, ¿no? Entonces, esa ha sido como la dinámica en la clase media, ¿no? Pero entonces yo seguía tratando de buscar dónde está el movimiento obrero en Chequia, y más que en Chequia he podido encontrar en Europa del Este esta movilización de los mineros de Ucrania, tanto el año pasado como este año, ¿no? Porque los mineros de Ucrania el año pasado salen a las calles a exigir que el Estado les pague los meses y meses de deuda que tienen con ellos en su salario.
que no logra el Estado ucraniano pagarles, ¿no? Y cuando el Estado ucraniano dice, bueno, estamos saliendo de todo este conflicto bélico que nos hemos metido con, entre paréntesis, con los rusos, porque Rusia nunca acepta de frente que ha sido, que está financiando estos grupos como paramilitares que están llevando la guerra con Rusia. No podemos pagarles en este momento, entonces los mineros de Ucrania deciden tomar las minas, entonces se van a las minas y entran dentro de la mina y no salen, ¿no? Hasta que el gobierno tuvo que dar alguna respuesta al problema de las minas. El año pasado lograron unos primeros pagos y el gobierno trató de flexibilizar con la banca unos préstamos para poder pagarles a los mineros, y este año volvieron otra vez a salir a las calles y volvieron a ganarle y al torcerle el brazo al gobierno para que puedan desembocar los salarios a los mineros de Ucrania. Entonces, solamente en esta parte he podido ver que el movimiento obrero ha tomado cierto protagonismo en el escenario público, ¿no? Y eso que ha habido todo o sea, no ha sido por los medios de comunicación ampliamente difundido, pero la movilización de los obreros de Ucrania ha tenido su repercusión en el plano nacional. Pero aquí en Chequia ha sido más que todo estos movimientos de la pequeña burguesía, ¿no? Y después el año pasado, a principios de este año, también las repercusiones del movimiento de las vidas de los negros importan, que también tuvo como sus repercusiones y sus manifestaciones en Praga, y que estaba sumando también a las naciones que están en conflicto con el proyecto de Estado-Nación, como son los gitanos, ¿no? Que decían, bueno, nosotros somos los negros de acá, decían, ¿no? Y cuando han empezado a sumarse a las movilizaciones es cuando el gobierno saca una fuerte respuesta a la movilización diciendo, bueno, aquí todos importan, no solamente los negros ni nada. Aquí el eslogan ese de la vida de los negros importan es un eslogan racista porque no, no incorpora a todo el género humano, ¿no? Pero al final terminaron las movilizaciones con estas limitaciones de reivindicaciones democráticas, por derechos, que no terminaron por incorporar ni al movimiento obrero ni a toda la nación oprimida de este sector, de esta región, y que tienen planeado ciertas inversiones para poder ampliar las fábricas. Entonces han decidido las centrales energéticas vender todas las acciones que tienen fuera de Europa y concentrarse en hacer energía libre de carbono en el país. Entonces eso va a chocar primero con la anterior industria de carbono que se tiene, y también va a chocar con estos intereses ambientales que tiene el país. Entonces ha habido movilizaciones de la pequeña burguesía en relación a la defensa del medio ambiente en estas ciudades, y que han tratado un poco de sumar a las organizaciones obreras de la industria de carbono y de la industria de energía, ¿no? Diciéndoles, bueno, ustedes, trabajadores, o sea, queremos que haya una respuesta también a los intereses de los trabajadores que están en juego en esta nueva inversión o en este nuevo proyecto de desarrollo que tienen Chequia en relación a la energía, ¿no? Ahora, ¿cómo afecta toda esta situación económica en el escenario político del país, ¿no? Primero, las coaliciones que se tienen, que es el Partido Comunista, la Socialdemocracia y el Nacional Populismo, que es quien tiene el control del gobierno en este momento, empiezan a tener conflictos internos por ver cómo se va a resolver la crisis económica. Y entre las propuestas que están discutiendo ahora es el tema del impuesto al salario,
Entonces, la discusión es cuánto va a ser el impuesto al salario, si el 15% o el 22%, y ese es el debate interno dentro de la coalición. Y la segunda problema es qué se va a hacer con el sistema de salud, ¿no? Porque si bien aquí en Chequia nadie tiene que estar en los pasillos esperando atención médica, sino que el sistema médico ha podido sorprendentemente cubrir con la pandemia y se han abierto incluso centrales de centros médicos militares incluso para poder atender a la gente, es también porque se tiene un sistema de salud heredero de esta época comunista, ¿no? ¿No? Que no ha sido privatizado enteramente, sino que trabaja como que el sector privado y público al mismo momento, ¿no? En unidad, ¿no? Y eso ha permitido que la pandemia no termine desbordando el sistema de salud, ¿no? Pero ahora esta situación de crisis termina siendo el pretexto que estaba buscando el gobierno y los estalinos para poder avanzar en la privatización en el sistema de salud, que era un planteamiento anterior, ¿no? Ya 2 años plantearon el impuesto para el tema de salud y en el tema de pagar un excedente, y la gente salió a las calles en contra de ese impuesto, pero ahora están planteando seriamente el privatizar el sistema de salud y el que no sea necesariamente obligatorio el que todos tengan acceso al sistema de salud como es ahora, ¿no? Entonces, eso es ahorita el debate político, ¿no? De cómo se va a resolver el tema de la crisis económica, y las estimaciones que se hacen para futuro no son muy alentadoras. Con la primera ola se tenía planteada de que la economía nacional iba a estancarse un año más, ¿no? Pero ahora con esta segunda ola se está hablando de 3 años de recesión económica para Chequia, ¿no? Pero Chequia es uno de los países más obviamente entre el salario medio en Alemania y el salario medio en Chequia, el salario medio en Ucrania, van a tender con la crisis económica a ser cada vez más lejanos, ¿no? Más eh, mayor el abismo que hay entre uno y el otro, ¿no? Entonces, todo el proyecto que tenía, por ejemplo, Ucrania de poder anexarse a la Unión Europea es imposible en esta situación, ¿no? La Unión Europea ya no es lo que era al finalizar el muro de Berlín, que era como que con brazos intereses puestos de la industria en juego, ¿no? Porque ya no podría venir la mano de obra barata a trabajar como indocumentados en el país, ¿no? Sino que serían miembros de la Unión Europea y tendrían derecho a todas las prestaciones y seguridades laborales que tiene cualquier trabajador europeo. Pero eso no es posible. Entonces, la Unión Europea termina siendo como un sistema más cerrado. Y lo otro que se discute es cómo la salida, por ejemplo, de la del Reino Unido está generando ingresos económicos o sea, hay empresas que están migrando a Europa del Este, y que es un poco ha ayudado a sobrellevar la crisis económica este año. La otra discusión es el ingreso de los capitales chinos a República Checa, ¿no? Frente a la crisis económica, muchos capitales chinos han ingresado a esta zona y han empezado a comprar empresas estratégicas
de servicios de telecomunicaciones en el país que están ahora pasando a propiedad de capitales chinos, ¿no? Económicos de varios imperios, ¿no? Tanto los intereses económicos de la Unión Europea como los intereses económicos de Rusia y los intereses económicos de China, ¿no? Y obviamente los intereses norteamericanos, ¿no? Entonces yo creo que ahí podría un poco orientar y no sé, estoy abierto a las preguntas. Bueno, gracias Ezequiel. Hasta aquí ya una primera exposición y luego ustedes pueden ir haciendo preguntas y vamos a ir enriqueciendo el debate y el análisis. Pueden preguntar cualquier cosa que no entiendan, porque bueno, hay términos que se manejan que son nuevos para alguno de nosotros y no hay problema. Ahora vamos a pasar con Jimena. Jimena es residente de Inglaterra, de boliviana en Inglaterra. Le estoy habilitando el audio para que su micrófono, Jimena, puedes habilitar. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Primeramente me gustaría agradecer por la invitación y también quisiera hacer llegar un saludo cordial a toda nuestra audiencia. Quien les habla migró al Reino Unido ya hace 17 años y en este tiempo me he familiarizado bastante con la clase trabajadora de este país. Hoy vengo a presentarles cómo estos han sido afectados por la pandemia y cómo se proyecta en un futuro inmediato en los tiempos post-pandemia. Primeramente, para una mayor comprensión, me gustaría caracterizar al trabajador británico, quien se desarrolla en un país de economía estable, que ha podido garantizar buenas condiciones en general. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que el Reino Unido no solo cuenta con salarios aceptables, por los cuales se pagan una cantidad considerable e ineludible de impuesto, sino que también se debe lidiar con el alto costo de vida. Pese a todo lo mencionado anteriormente, esta es una sociedad consumista. Este estilo de vida, que hace unos años había empezado a decaer por la crisis económica en Europa, que empujó a un gran flujo migratorio hacia el Reino Unido, lo que promovió que el gobierno eh, como forma de protección de la economía promueva el Brexit, que es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Con esta medida, afectando en gran manera a miles de migrantes. Con la llegada de la pandemia, este país, tanto como el resto del mundo, ha sido afectado en gran manera, no solo por tener cifras récords de infectados y muertos, sino también porque se ha forzado el paro de la economía. En este momento, nosotros estamos cursando una segunda cuarentena por el incremento de casos. Si bien en la primera etapa de la pandemia, el gobierno ha puesto a disposición grandes cantidades de divisas para el sostenimiento de los trabajadores y las empresas, estas han ido perdiendo su eficacia con la disimulada reducción de empleos, dejando a la población a su suerte. Es importante resaltar que los derechos del trabajador dependen del tipo de contrato que han firmado con su empleador. Tenemos distintos tipos de contratos en el Reino Unido, entre los cuales vamos a resaltar algunos que han sido afectados por la pandemia. Tenemos el contrato fijo, el contrato temporal, el contrato a través de la agencia, los cuentapropistas y el controversial contrato de 0 horas, los cuales están vigentes en el sector público y privado.
y el tercer sector, que aglutina todos los servicios de bienestar social, muy característico en el Reino Unido por ser un país de recepción de migrantes de países en conflicto. Los trabajadores bajo contrato fijo o temporal han quedado a discreción de los contratantes, así que se ha visto una gran reducción de empleos, manteniendo estrictamente solamente el personal necesario. Son de estos grupos los que figuran en las estadísticas de incremento de desempleo. Sobre los tipos de contratos ya mencionados, los trabajadores con contratos de 0 horas son los más afectados durante la pandemia, puesto que estos trabajadores no tenían beneficios laborales como ser vacaciones o pago por enfermedad mucho antes del inicio de la pandemia. Otro sector afectado es el sector de los aprendices, que consiste en la adquisición de profesionales jóvenes que ingresan al mercado laboral para aprender de los trabajadores del sector en el que se insertan, y normalmente esto es por un periodo determinado. El gobierno británico también fomenta el voluntariado, lo que consiste en que una persona puede ofrecer sus servicios, los cuales no son remunerados. Es bastante conocido que en el Reino Unido les gusta tener mano de obra gratuita, y esto es el voluntariado. El gobierno incentiva y apoya este tipo de trabajo sin remuneración. Además de este número de personas, que es considerable, no se encuentran como desempleados, ya que se encuentran en espera por uno. La consecuencia de la pandemia es que el nivel de desempleo se ha incrementado de forma considerable. La tasa de desempleo más reciente, de julio a septiembre en Inglaterra, fue del 4.8% según la Oficina de Estadísticas Nacionales. Esto es un aumento del 0.7 con respecto a los 3 meses anteriores, que significó que 1,62 millones de personas estaban desempleadas en el Reino Unido. Sin embargo, este número siempre se basa en encuestas realizadas en meses anteriores y no está actualizado. Algunos de los datos se recopilaron en julio y agosto, cuando las tasas de infección estaban cayendo y gran parte de la economía se estaba reabriendo. Por tanto, es probable que esta cifra siga aumentando en los próximos meses. De acuerdo a la BBC, para finales de noviembre se espera tener datos más concretos que den una aproximación de la cifra de jóvenes que han perdido sus fuentes laborales como aprendices. Esta situación augura un futuro incierto para las nuevas generaciones en el Reino Unido. Es evidente que la clase obrera en general ha sido fuertemente golpeada por la pandemia. Durante la pandemia se han implementado un número de medidas antiobreras, entre los cuales cabe mencionar la implementación de nuevos contratos de 0 horas, recorte de salarios voluntario, despido inmediato, recontratación con pérdida de beneficios sociales. Me gustaría hablar de un caso específico, que son de los trabajadores del aeropuerto de Heathrow. Se anuncia la acción de huelga de los miembros del sindicato Unite, el cual es el principal sindicato de aviación del Reino Unido, que involucra a los bomberos, ingenieros, seguridad del campus, operaciones de equipaje y trabajadores operativos. Ellos han decidido parar porque se están cometiendo abusos contra los trabajadores. Específicamente, se está aplicando la reducción forzosa de salarios. Tal es el caso de
4,000 trabajadores del aeropuerto de Heathrow, a los cuales se les está pidiendo renunciar a un 24% de su salario o, de lo contrario, ser destituidos. Esto con miras a una recontratación de servicios. Estas medidas que se están aplicando en contra de los trabajadores son a pesar de que Heathrow recibió más de 26 millones de libras esterlinas del gobierno como parte de las medidas de retención del trabajo. Estamos hablando del bono de retención laboral gubernamental más conocido como el furlough, que es una medida que consiste en que el gobierno cubre el 80% del salario de los trabajadores que se ven imposibilitados de trabajar debido a las medidas de aislamiento del gobierno para contener el coronavirus. Actualmente, esta medida se ha extendido porque el Reino Unido está atravesando un segundo cierre de emergencia por el coronavirus. De acuerdo al sindicato Unite, los horrendos recortes salariales de hasta 8,000 libras esterlinas anuales que se imponen sobre las espaldas de miles de trabajadores del aeropuerto de Heathrow son el resultado de niveles exuberantes de deudas y pagos excesivos a directores y accionistas, sumando un total de 21 millones de libras esterlinas. Se ha anunciado una serie de medidas en contra de los planes de recontratación de los 4,000 trabajadores con un salario reducido. En consecuencia, se anuncia una huelga de 24 horas para el 1 de diciembre y 14 de diciembre y posteriormente una huelga de 48 horas anunciado para el 17 de diciembre. Y cabe resaltar que el 85% de los miembros del Unite están a favor de ir a la huelga. Este caso en particular es uno de los pocos donde los obreros están respondiendo con una plataforma de lucha respaldados por su sindicato. Contrario al caso anterior, la regla general antes de la pandemia era que los trabajadores sufrían la explotación a la cual son sometidos en todo sistema capitalista y en el presente contexto de la pandemia sin precedente en la historia de la humanidad. Los trabajadores del Reino Unido, una vez más, se han quedado huérfanos en su lucha por defender sus conquistas laborales, donde las grandes organizaciones sindicales como Unite, GMB, Unison, a la cabeza de TUC, que son los sindicatos en el Reino Unido, o la Federación de Sindicatos, también se puede decir, brillan por su ausencia, ya que solo han llevado a cabo campañas irrisorias como la lucha por desinfectantes y medidas de distanciamiento social en los lugares de trabajo cuando la clase obrera está sufriendo una masacre blanca, es decir, los despidos en masa que van sucediendo día a día sin que haya resistencia alguna de organizaciones de base, sino una mera protesta ocasional ante las cámaras, situación que se agudizará una vez que el bono furlough termine. Y este bono está ahí para evitar los masivos despidos, pero se espera que las protestas continuarán de los trabajadores, claro está, cuando este bono haya caducado. Bueno, seguimos con un poquito más con los sindicatos. Los sindicatos podríamos decir que son parte del problema y se puede decir que son cómplices de todos los gobiernos de turnos, sean liberales, laboristas o conservadores. Hasta la década de los 80 fueron protagonistas de luchas y conquistas ejemplares admiradas por el mundo entero. Hoy por hoy, estos sindicatos se han burocratizado y han claudicado en su lucha por mejorar la vida de los trabajadores. Aun cuando la ley del derecho laboral del Reino Unido
es bastante desarrollada en comparación al continente sudamericano. Y aún más, los derechos propios de un Estado democrático han sido conculcados, como el derecho a disentir, el derecho a protestar y el derecho a la huelga. Por ejemplo, si una organización va a realizar una huelga, debe pedir permiso a la parte contraria con semanas o meses de anticipación. Revisando un poco la historia, estos sindicatos fueron otrora la esperanza y promesa de una nueva era social en el Reino Unido, en particular el caso de los trabajadores mineros de la huelga de carbón de 1984 en el norte de Inglaterra. El gobierno conservador había planificado declarar un estado de emergencia y declarar como valores radicales de ultra izquierda a los valores de la clase trabajadora, representados en aquel entonces por Mike Simons, líder del sindicato de mineros NUM. Teniendo en cuenta el temor del gobierno de Margaret Thatcher, que había sido testigo ocular de un proceso político donde los sindicatos habían volteado 3 gobiernos anteriormente. Es decir, el sindicalismo tenía la dirección política real en el Reino Unido, al punto tal que se convirtió en una obsesión de Thatcher, y es este miedo a caer que la llevó a desarrollar una estrategia con precisión quirúrgica para contrarrestar la aparente incipiente revolución de la clase trabajadora, que en aquel entonces amenazaba con terminar con la democracia y por ende con la realeza. Y es que en ese entonces los mineros declaran que la huelga tendría que durar necesario. Durante esta batalla sin cuartel, 2 millones de puestos de trabajo de la minería fueron terminados y se demonizó y persiguió a la dirigencia, acusándolos de ser fanáticos de ultraizquierda que amenazaban derrocar la democracia, y que además no se podía culpar a la policía por los brutales excesos cometidos. Son sirvientes públicos que solamente están obedeciendo órdenes. Hoy en día no existen minas en activa exploración, puesto que los puestos laborales mineros son cerca a cero y todo el carbón se importa de otros países en su totalidad. Y es que por este punto álgido que los demás sindicatos y su clase dirigencial, viendo caer a su mayor exponente frente al gobierno fascista de Margaret Thatcher, deciden capitular y conceder espacios anteriormente innegociables frente a la opresión fascistoide de los gobiernos de ultraderecha conservadora. Y es desde esta postura rota, quebrada, incrédula y desconectada de las grandes masas populares y de las aspiraciones de los trabajadores, es que hoy en día vemos los sindicatos convertidos en gigantescos aparatos burocráticos que no sirven más que para reclamar indemnizaciones a la hora de los despidos, y que son completamente inútiles a la hora de reclamar derechos laborales o defender conquistas anteriormente alcanzadas. Por la manera de operar que tienen, es decir, quebrados ideológicamente, derrotados ideológicamente y por sobre todo resignados a ser un engranaje más del gran capital, los sindicatos se convierten en correa de transmisión de la burguesía y ejercen un rol contrarrevolucionario yuxtapuesto a sus orígenes. Y esto es un fiel reflejo también del Partido Laborista inglés, que habiendo nacido en el seno de las clases oprimidas del norte de Inglaterra, hoy por hoy ha terminado siendo un resabio de la derecha más recalcitrante del planeta, siendo
que el Partido Laborista se ha desarmado en pugnas internas, hoy es un partido en el cual se combate toda corriente de izquierda. Tal es el caso del último exponente, Jeremy Corbyn, seguido por millones de jóvenes, los cuales son el brazo revolucionario del partido, que ha reunido las cualidades de un caudillo nato socialista a rajatabla, y es esta condición que lo ha caracterizado como un proscrito por el Partido Laborista, oligarca, sirviente de la derecha, y que ha perseguido políticamente a Jeremy Corbyn hasta suspenderlo de su rol de líder y reemplazándolo con marionetas afines a los oligarcas del Partido Laborista. Y estos, a su vez, han traicionado los principios que los trabajadores consiguieron a costa de su sangre. Y para resumir, hoy en día es muy difícil distinguir entre la posición conservadora y la posición laborista. Se ha visto envuelto en pugnas constantes, dando un total giro a la derecha. Pero este tema requiere su propio espacio, que en otra oportunidad podríamos discutir. También sería importante analizar el contexto político, y podemos hablar del gobierno de Boris Johnson. Los principales tabloides del Reino Unido han hecho escarnio del primer ministro debido a que lo comparan con un bufón incapaz de estar en 10 Downing Street por la manera en que su gobierno ha manejado la pandemia, generando un descontento general en la población por la falta de claridad en los anuncios para combatir el virus, hasta los escándalos de sobreprecios en contrataciones de vacunas. En general, la credibilidad del gobierno conservador ha alcanzado su nivel más bajo cuando se ha rehusado a comprar vacunas que ya habían sido testeadas anteriormente con una efectividad superior al 90%, cuando la Organización Mundial de la Salud requiere que las vacunas tengan su efectividad superior al 50%. Debido a esto, fueron acusados de rendirse ante el lobby de Big Pharma o Giants farmacéuticos, que se desató y por lo tanto se desató un escándalo cuando salió a la luz pública que el ministro de Hacienda, Rishi Sunak, el cual está al segundo mando del gobierno británico, es dueño de la compañía Moderna, que vendió las vacunas de COVID-19 al gobierno británico en la cantidad de 5 millones de dosis. La discusión ha sido que las primeras vacunas costaban un equivalente de $4, y las vacunas que ahora están disponibles y que pertenecen al conglomerado de gigantes farmacéuticos que controlan los servicios nacionales de salud en muchos países del primer mundo, hoy las venden a un precio de $16. Existe una discusión referente aquí. En realidad, este fenómeno de corrupción, que es en realidad al revés, los funcionarios de gobierno son al mismo tiempo empleados de estos conglomerados farmacéuticos. A pesar de estos jugosos negociados multimillonarios, el Reino Unido atraviesa su tercer periodo de austeridad, teniéndose en cuenta que ya en las dos últimas gestiones de David Cameron y George Osborne han sido marcadas por el recorte presupuestario y la reducción de los servicios públicos, y que esta semana también se anunció el congelamiento del salario en el sector público, los cuales son trabajadores que serán policías, militares, maestros, administrativos y
excepción de los trabajos del sistema de salud, área que se vio demolida por la enorme carga de trabajo que día a día fluctúa entre los picos más altos de toda Europa, por el porcentaje de muertos y por la cantidad de contagiados detectados e indetectados. También cabe mencionar que los desaciertos del gobierno de Boris Johnson han sido innumerables, exaltando su imperancia. Han llamado a su renuncia en más de una ocasión miembros de su propio partido y la sociedad en general también están pidiendo su renuncia por sus constantes titubeos en su retórica y a la total y absoluta improvisación de su gestión, perdiendo credibilidad y confianza en quienes lo catapultaron en las últimas elecciones. La posición del Partido Laborista frente a la pandemia y ahora el nuevo líder Sir Keir Starmer, el líder del Partido Laborista, el principal partido de oposición de Gran Bretaña, dijo que el primer ministro de Inglaterra ha perdido el control del brote del coronavirus en el país, luego de que las autoridades anunciaran más de 10,000 casos de coronavirus en el sábado. Y inclusive el líder del Partido Laborista dijo que el gobierno de Boris Johnson está desaprobado por la población y también se hizo una encuesta y el nivel de aprobación de los votantes o de los votantes del público británico inclusive Starmer recientemente se dijo que superó a Boris Johnson cuando hicieron una encuesta para medir el nivel de aceptación. Están realmente ansiosos por acallar al gobierno de Boris Johnson, un partido que ha perdido todo tipo de credibilidad ante la población británica. En conclusión, ante los precedentes mencionados, podemos predecir que en el Reino Unido habrá un incremento mayor de desempleo, además un desmejoramiento del estilo de vida del trabajador debido a la competencia por los puestos de trabajo. Así pues, en el Reino Unido, pese a ser una economía fuerte, se ha demostrado que no está inmune a la recesión mundial de que se viene en la etapa post-pandemia. Los trabajadores entran conscientes de esto y desde ya se hacen notar los vetos al gobierno, quien cada vez quiere recortar las conquistas del pueblo inglés. Termino diciendo que debemos estar preparados para organizar la subsistencia. Hoy más que nunca, el partido tiene una gran tarea histórica para demostrar la altura en este momento crucial. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Realmente es un esfuerzo por ir afinando el trabajo y también el análisis del movimiento obrero y el trabajo que tenemos que hacer como marxistas y como revolucionarios. Bueno, hay una pregunta que me parece interesante para Ezequiel y le vamos a pasar inmediatamente para poder ir ampliando el análisis y la discusión. Adelantarles que también nos han enviado un documento desde Argentina, voy a hacer referencia y lo voy a leer para que podamos ir enriqueciendo este análisis. La pregunta para Ezequiel es, ¿y si existe algún embrión u organización revolucionaria en el presente en República Checa, en Ucrania o Alemania? ¿Qué es lo que Ezequiel es respecto al embrión de una organización revolucionaria? Ezequiel, te habilito el micrófono en un minuto, por favor. Ahora sí.
Sí existe. Bueno, en realidad hay partidos trotskistas en toda Europa, ¿no? Eh, y Chequia no es la excepción, ¿no? El conflicto está hasta qué punto estos partidos trotskistas pueden realmente penetrar en la clase obrera. Ese es el conflicto. Por ejemplo, el partido trotskista en Chequia ha estado sumándose a estas dos movilizaciones grandes en relación a la vida de los negros importa, y ha como que tratado de incorporar la consigna hacia el tema nacional. Entonces, a incorporar, por ejemplo, el tema de los gitanos en Chequia, que es importante, ¿no? Es toda una nación oprimida en el país, ¿no? Y en el segundo caso, en las movilizaciones medioambientales en defensa del medio ambiente, han intentado incorporar el tema de ¿y qué va a pasar con los trabajadores de la industria de carbono? ¿Y qué va a pasar con los trabajadores de las nuevas plantas nucleares? O sea, ¿cómo hacemos que esta demanda ambiental esté pensando también en los obreros de las fábricas, ¿no? Entonces la movilización toma otro carácter, ¿no? Entonces dicen, no queremos crisis climática, no queremos cambio climático, queremos cambio de sistema. Era la consigna de la movilización y con esa consigna han ido a las calles para defender el tema de medioambiental, ¿no? Pero el problema está en que no pueden sumarse todavía a la clase obrera. Y la clase obrera en Chequia tiene antecedentes jodidos del 2008, ¿no? El 2008 hay una crisis económica en Europa y se forma el Partido de Trabajadores Obreros en el norte de Brno, que es al norte del país, ¿no? Y este partido de trabajadores sale a las calles a arrinconar a los gitanos, también trabajadores de las fábricas, y a exigirles que se vayan del país, ¿no? O sea, nos están quitando fuentes laborales fuera, ¿no? Aquí no queremos un país multicultural, no queremos a los extranjeros, váyanse a su casa. O sea, los gitanos están aquí más de 50 o 60 años en en este territorio, pero lo están votando igual, ¿no? Y en la Alemania Oriental pasa algo similar también, ¿no? Son los sectores obreros eh, y los sectores más empobrecidos los que están tomando posiciones más conservadoras y ligadas a los partidos de ultraderecha en Alemania, ¿no? Pero aquí en Chequia, esta situación del 2008 con el Partido de Trabajadores no se ha vuelto a repetir ahora, ¿no? Pero puede pasar otra vez si es que la crisis empieza a agudizarse en las fábricas, ¿no? Este antecedente de que los trabajadores obreros, en vez de ver a la patronal o al gobierno que está recortando sus derechos laborales, vean a su mismo hermano obrero que trabaja junto a ellos en las fábricas, pero que o tiene otro color de piel o tiene otra nacionalidad como su enemigo, ¿no? Entonces se peleen con el ucraniano o se peleen con el gitano y no termine la organización obrera por plantear un cambio de sistema o un cambio de gobierno o una salida alternativa al capitalismo, ¿no? Esa es la otra tragedia también, ¿no? Que tenemos como referente en el país. Ya, muy bien. Gerardo está levantando la mano. Le voy a habilitar el micrófono. Gracias, Marcia. Buenas tardes. Jimena, una consulta. Ha estado muy buena la explicación, pero quisiera que un poquito nos digas qué corrientes hay dentro del sector obrero. Unas corrientes de izquierda, anarquistas, socialistas, etcétera, porque de acuerdo a la explicación que nos has proporcionado, la explotación se habría acrecentado en Inglaterra y por lo visto en toda Europa. Hay gente hasta que está trabajando gratuitamente. Entonces ese panorama un poco quisiera que nos los aclares
Esa sería mi consulta y te agradezco por la exposición, Jimena. Gracias. Muchas gracias. Voy a explicar un poquito acerca de las corrientes en el sector obrero. Bueno, para empezar, podríamos decir que la mayoría de los trabajadores apoyan al Partido Laborista, porque como expliqué anteriormente, las conquistas laborales fueron ganadas por integrantes del Partido Laborista al inicio de por los años 80. Ahora, podríamos decir que sí, la crisis se ha agudizado en Inglaterra, pero el gobierno tiene una manera de poner o acallar a la población. El gobierno se encarga de dar un bono a la gente, por ejemplo, a los desempleados. Si tú eres un desempleado, el gobierno se encarga de darte tu manutención. Si no tienes una casa, también te puede proveer una vivienda social. Por tanto, las personas quedan calladitas. Y si dicen algo, les amenazan con quitarles estos beneficios. Entonces, de algún modo, el gobierno británico ha logrado controlar a las masas con esto. ¿Ya? Ahora, cuando también creo que yo hablé acerca del voluntariado. Normalmente, este sector que está recibiendo los beneficios del gobierno son los que van a ser voluntariados, porque el gobierno de algún modo ya les está dando un bono para mantenerlos tranquilos. Entonces, cuando hacen su voluntariado no reciben nada, no reciben un sueldo, pero tampoco se mueren de hambre. Entonces, la gente está tranquila porque al final tienen para vivir. La mayoría de los integrantes del Partido Laborista que apoya a Jeremy Corbyn son considerados como el brazo revolucionario porque hay una cantidad bastante numerosa de jóvenes que están pues abrazando las ideas revolucionarias, que están a favor de que están en contra de la explotación laboral. Entonces, podríamos decir que hay una corriente de centro-izquierda dentro del Partido Laborista. Ahora, no tenemos una corriente, podría decir, comunista abiertamente, porque son los principales partidos en Inglaterra, solo son el Partido Conservador, el Partido Laborista y el Partido Democrático, que prácticamente son casi la misma cosa. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Si quiere alguien más aportar algo o volver a preguntar, no hay problema. Levantan su manito y vamos a continuar. Bueno, por el momento no hay preguntas. Sí, no hay preguntas. En el Facebook están preguntando, pero es sobre el tema del MAS y como no es está la discusión, por favor les voy a pedir que sus preguntas la lleven cuando vayamos a discutir de nuevo el gobierno del MAS. En este momento estamos analizando el tema de Europa. Voy a compartir pantalla sobre un documento que nos han enviado desde Argentina, que me parece importante poderlo analizar, para que pueda aportar a la discusión, ¿no? Dice así, Unión Europea giro ante una lenta disolución. El 31 de enero se materializó la... No se escucha, Marcia. A ver. ¿Ahora me escucha? Sí. Ya. ¿Ahora me escucha? Sí, te escuchamos y Ya, vemos. ya voy a leer entonces. Unión Europea giro ante una lenta disolución. El 31 de enero se materializó la más avanzada expresión de las tendencias a la desintegración de la Unión Europea, el Brexit. Se producía en un marco de
desaceleración económica, sinónimo de la crisis que se originaba en un marco de endeudamiento empresarial y de los estados europeos muy superior al del 2008, junto a un estancamiento en las ganancias del capital. Las tensiones nacionales en el capitalismo europeo habían paralizado a la Unión Europea. En este marco apareció la pandemia del COVID-19. Con mayor o menor dureza, Marcia, no se escucha bien. el confinamiento. Se han recortado. Ya, está mal el internet. Voy a leer más lento entonces. Acércate un poco más, como estabas acercado. Ahora sí. Sí. Con mayor o menor dureza, el confinamiento de las poblaciones se fue generalizando en marzo y llevó a la economía europea a un brusco comparable a la situación de una guerra. En esta caída destacaron Italia y España. Marcia, no se escucha otra vez, estás reentrecortada. Exactamente dónde estás. Quizá yo pueda leer. Ya, empezar desde políticamente lo más llamativo. ¿Dónde es de políticamente? La ¿Puedes segunda apuntar? estrofa. La segunda estrofa. Ya. Políticamente lo más llamativo en Europa durante más de la aguda pandemia ha sido la incompetencia de las instituciones de la Unión Europea. Cada estado ha actuado por libre. No ha habido ninguna medida unificada para entender sanitariamente la emergencia, ni para decretar las cuarentenas, ni para conseguir suministros en los cierres de fronteras. Cada estado hizo lo que consideró oportuno. En plena pandemia, Francia con Gran Bretaña, la recién encendida y una de las grandes afectadas por la crisis sanitaria, la apertura mutua de fronteras mientras la cerró con los otros dos estados más afectados, España y Italia. En el mes de marzo se abrió una discusión existencial sobre el papel de la Unión Europea y se reprodujo el habitual cisma entre los países ricos del norte y los del sur. Se debatía mantener el mantra eterno del no endeudamiento y su medicina de austeridad para conseguirlo, o si Europa servía para ayudar a los países en peor situación procediendo a otorgar fondos sin retorno a los países más hundidos por vía directa y o mutualizando la deuda. El conflicto que se planteó abiertamente en la reunión por videoconferencia de jefes de gobierno del 23 de abril prefigura el estallido de la Unión Europea de forma más abrupta y explosiva de cuando fue el Brexit. En la situación actual, después del rechazo que generó la política de austeridad todavía vigente, resulta imposible imponer nuevos recortes y ataques incomparablemente más duros contra los trabajadores. No obstante, antes ya de iniciarse la discusión, la realidad había producido un cambio significativo en los hechos. Todos los estados acudieron a un rescate de sus empresas ante el derrumbe empresarial. Alemania, la campeona de la austeridad, ha sido el país que mayores fondos ha destinado a tal fin, calculados en unos 350.000 millones de euros, algunos difícilmente ajustado a la regulación comunitarias sobre el beneficio público. La magnitud de la crisis desatada por el COVID-19 ha llevado a los estados europeos a un giro radical en su política, pasando del axioma de la privatización de todo lo público a la compra por el Estado de formidables paquetes accionales de las grandes empresas. Ha desaparecido el tabú de las nacionalizaciones y son muchos los cualificados representantes del capital que hablan de nacionalizaciones temporales, es decir, de sanear la bancarrota del capital. No fue hasta comienzos de mayo cuando empezaron a darse algunas reacciones, reapareciendo el eje París-Berlín, dos gobiernos hasta entonces enfrentados en sus propuestas de salida de la crisis. Lo que plantearon fue un giro radical de la política de la Unión Europea,
permitiéndose el endeudamiento masivo. En el giro alemán apuntaba tanto a la necesidad de socorrer a su propia industria como la de cuidar su propio mercado, habiendo conseguido a través de la moneda única convertirse en el país que marca la política del continente. Como economía exportadora, difícilmente podría conservar su dominio económico si estallaba la Unión Europea y se ponía fin el euro. No por casualidad, el Tribunal Constitucional alemán se pronunció el 6 de mayo contra los programas de compra de deuda por la Unión Europea, una sentencia dirigida a la línea de flotación de la nueva política y el giro del gobierno de Merkel y de la Comisión Europea. El debate sobre cómo afrontar el endeudamiento en Europa y el rescate de las economías sigue abierto y no tendrá una rápida solución. Austria, Dinamarca, Suecia y otros estados europeos están elaborando una propuesta continuista con la política de austeridad. La previsible caída del Producto Interno Bruto Europeo superior al 8% en este año se da en paralelo a una debilidad en los gobiernos de los principales estados europeos. Casi todos son precarios gobiernos de coalición y la clase conciencia de no poder imponer una política dura de austeridad en medio de una gran crisis social que ha llevado en condiciones todavía de confinamiento a grandes movilizaciones en Italia y España. A mediados de junio habrá una nueva reunión de jefes de Estado y no se vislumbra un fácil acuerdo. No obstante, si de aquí saliente una decisión, quedaría pendiente su ratificación por los respectivos parlamentos nacionales, de forma que no se podrá plasmar legalmente hasta diciembre o enero del próximo año. Sea cual sea la solución, no cabe ninguna duda que los acuerdos los ejecutarán gobiernos débiles en medio de grandes tensiones políticas y descansarán en un ataque sin precedentes a las condiciones de vida de los trabajadores. Es esencial que la resistencia de los planes de los capitalistas dé un salto en la conciencia y la organización. Uno de sus aspectos debe ser la articulación de un programa de clase internacionalista. Muchas gracias, Ezequiel. Yo creo que este documento nos ayuda a un poquito más generalizar, por eso me ha parecido importante leerlo. Nos ayuda a ir generalizando sobre ya el contexto de Europa y obviamente volvemos al dilema y a la discusión de la dirección revolucionaria mundial. Entonces, estamos armando poco a poco este contexto internacional, estamos yendo a entender todo la crisis económica. Yo creo que ahí se va a sumar la discusión y el análisis que vamos a hacer sobre Estados Unidos. Y también ya nos han pedido que hagamos un análisis de la última crisis que está ocurriendo en Perú. Pero bueno, volviendo al tema de Europa, yo creo que esta configura nomás el análisis y nos da la razón de cómo la crisis económica mundial va a ratificar que aquí los grandes capitalistas están buscando descargar en los hombros de los trabajadores esta crisis. Y bueno, no sé, aquí hay una pregunta sobre el tema del Brexit. No sé si Jimena nos puede explicar un poquito más sobre el Brexit para que podamos entender también el documento. Claro que sí. Bueno, el Brexit es un tema controversial aquí en Inglaterra, puesto que hubo un referéndum donde el 52% de la población pidió salir de la Unión Europea contra un 48%, lo cual prácticamente dice que había una división similar a la que teníamos en Bolivia con el referéndum. Entonces, hay un gran porcentaje de los trabajadores que querían independizarse de la Unión Europea, porque Inglaterra era uno de los mayores contribuyentes a la Unión Europea y había una discusión en las ventajas que el Reino Unido tenía de Inglaterra, de
la Unión Europea. Habían discusiones que decían que Inglaterra no recibía nada. Sin embargo, estaba contribuyendo bastante a la Unión Europea. Pero son opiniones contrapuestas. El sector pesquero era uno de los que votaron a favor del Brexit, porque ellos decían que los pescadores franceses iban a aguas inglesas y hacían pescas, lo cual era considerado algo inaceptable para los pescadores, y ellos fueron uno de los principales factores que contribuyeron a que mucha gente vote en contra del Brexit, y también para retomar control de la economía inglesa, puesto que ahora, con la salida de Brexit, Inglaterra tiene un control absoluto sobre su economía. Bueno, esto es lo que se dice. En la realidad todavía el gobierno está en discusiones acerca de la salida y las condiciones en las cuales Inglaterra va a salir. Pero la clase obrera va a ser la más afectada, puesto que algunas compañías van a salir de Reino Unido. Por tanto, se va a generar un desempleo. Pero esto no se está discutiendo en la actualidad, puesto que la pandemia está acaparando todo tipo de discusiones. Muchísimas gracias, gracias por la aclaración. Bueno, entonces yo creo que aquí habríamos acabado, no hay ninguna pregunta más, no sé, a no ser que alguien más quiera hacer alguna pregunta. Está todavía abierto el micrófono. En el Facebook no hay ninguna pregunta. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Bueno, yo difiero un poco con el documento que se ha leído, ¿no? O sea, yo no creo que estemos ante una disolución de la Unión Europea como tal, que vaya a desencadenar rápidamente, ¿no? Más que todo, la salida de Inglaterra y la tortuosa salida que ha sido la salida de Inglaterra está marcando que los otros estados no quieran asumir o seguir el mismo camino, ¿no? Y por otro lado, la crisis económica de la pandemia está empujando a que los estados consideren la Unión Europea como el lugar donde van a ir a sacar los montos económicos para poder cubrir esa crisis. Y por otro lado, hay que considerar la impronta del imperialismo chino y del imperialismo ruso, ¿no? Entonces, nadie quiere disgregarse cuando tienes unos vecinos tan grandes como esos, ¿no? Entonces, yo creo que habría que un poco medir el tema de la visión que se va a tener a futuro sobre la Unión Europea. O sea, de que existe esta discusión sobre la austeridad o que nos vamos a endeudar, siempre ha existido. Además, no es una discusión nueva en la Unión Europea, ¿no? Pero no creo que eso signifique en este momento la disgregación. Sí, es un tema para analizar todavía. Bueno, Ariel ha pedido la palabra y le habilito el micrófono. Ariel, tienes la palabra. Gracias. Sobre lo último que han comentado sobre el Brexit y las perspectivas de la Unión Europea, de todo lo que ustedes han descrito como el escenario, tanto en Inglaterra como en Europa del Este, y que además se puede extender variantes más y menos al conjunto de Europa, yo sacaría la siguiente conclusión, ¿no? Hay primero tendencias centrífugas dentro de la Unión Europea, es decir, gente que se quiere salir. Este es el caso de Inglaterra. Centrífugas o estas tendencias
a, como tú decías, Ezequiel, a cerrarse, a negarse a admitir nuevos socios porque son socios pobres y que pueden representar una carga para el futuro. Entonces, creo que estas tendencias centrífugas, como también las que pretenden aferrarse dentro de la Unión para entender el imperialismo chino o frente a la guerra comercial, esas dos tendencias creo que están presentes, y obviamente estas contradicciones, por los datos que ustedes dan, yo concluyo que se ven agudizadas en el escenario de la crisis. Son tendencias centrífugas y tendencias a preservar la unidad. Todo eso pone obviamente en el tapete una cuestión. ¿Es viable sostener la unidad de Europa en el marco del capitalismo en crisis? Esto es lo que se pone en tela de discusión a raíz de todos los elementos que ustedes han puesto como datos muy interesantes e ilustrativos de lo que ocurre. La otra cosa que quería yo destacar de lo que ustedes pintan como un cuadro realmente interesantísimo es evidenciar una cosa, ¿no? Que tanto en Europa como en el resto del mundo, los gobiernos burgueses están ejecutando acciones precarizando las condiciones de trabajo. O se mantienen las diferencias realmente radicales en cuanto a los niveles salariales, pero en cada país los gobiernos actúan ejecutando medidas antiobreras. Es decir, el capitalismo, para enfrentar la crisis presente, no tiene otro remedio que ejecutar estas acciones antiobreras, más intensas, menos intensas en una u otra región de Europa, pero esto que pasa ahí también pasa aquí en Latinoamérica y también pasa en Estados Unidos. Entonces, la crisis actual del capitalismo pretende ser enfrentada por parte de la burguesía y sus gobiernos aplicando estas políticas antiobreras de precarización laboral, de flexibilización de las condiciones de trabajo, de empeoramiento de las condiciones de explotación de la clase obrera. Creo que esto se puede concluir de los datos que ustedes dan, que me parece, diremos, altamente ilustrativo, de cómo que a pesar de lo rico que es Europa en cuanto a plata se refiere, comparados con nosotros, la burguesía está ejecutando esta política de destrucción de las fuerzas productivas a través, obviamente, de descargar el peso de la crisis sobre la fuerza de trabajo con estas medidas que apuntan ustedes. Y obviamente los rescates millonarios que se han lanzado a las empresas transnacionales europeas, bueno, pues no se convierten en mejora de las condiciones de trabajo o de explotación laboral de los trabajadores, ¿no? Ahora, el otro cuadro que me parece altamente ilustrativo es que si bien la clase obrera está siendo afectada y hay rebeliones y protestas de una u otra intensidad, más o menos en otras partes, aquí se evidencia un escenario en el que esta clase obrera está atrapada o entrampada bajo el control de tendencias chauvinistas, el caso que tú dices de Ucrania o de Chequia, donde se niegan y se enfrentan con obreros de otras nacionalidades, o de tendencias reformistas o laboristas, o tendencias estalinistas que aún persisten en el control de este movimiento obrero y que son un obstáculo para derrotar estas políticas que ejecutan los gobiernos, ¿no? Y obviamente el hecho de que haya corrientes independientes o trotskistas o tendencias dentro del movimiento obrero a querer romper con la burocracia son todavía demasiado pequeñas o son no son lo suficientemente fuertes o lo suficientemente claras en el ámbito ideológico como para pensar de que esto pueda tener la perspectiva de romper el chaleco de fuerza que representan estas viejas direcciones del movimiento obrero entrampadas en el colaboracionismo, en políticas nacionalistas o reformistas. Esto yo concluyo de lo que a ustedes más o menos han relatado está ocurriendo por allá. La otra cosa que me parece interesante de subrayar y que viene a confirmar algo que dijimos, pero que con los colores que tú los retratas me da una idea muy precisa de lo que ocurre, ¿no? Es decir, estos países del este europeo que fueron políticamente ganados por la
propaganda proimperialista de restauración de la democracia, antisoviética, anticomunista, antimarxista, porque la tragedia es que ante la ausencia de un partido revolucionario que esclarezca las cosas, bueno, pues las masas han terminado identificando el comunismo, el socialismo, con la monstruosa dictadura burocrática que el estalinismo ejercía dentro de estos países. Y bueno, la propaganda antisoviética, antiestalinista, de manera sucia y tramposa, ha identificado esta monstruosa deformación del socialismo, que es el estalinismo, precisamente con el marxismo y el socialismo. Pero bueno, lo interesante es que se produce esta revolución de terciopelo, se da la restauración capitalista tras la ilusión de que este capitalismo te iba a traer un nivel de vida europeo con esos salarios fabulosos y condiciones de vida excepcionales que se viven allá. Entonces, y resulta que esto no ocurre. Este capitalismo que penetra a estos estados obreros es un capitalismo que no está buscando transformar las condiciones de vida del proletariado de estos países, sino está buscando sacar ventaja de la mano de obra y de las condiciones laborales que el estalinismo introdujo como una lógica casi cuartelaria de disciplina laboral entre los trabajadores en estos países. Entonces resulta que este capitalismo que penetra es un capitalismo en decadencia, que no trae mejores condiciones de vida de las masas y que más bien, por el contrario, como tú bien retratas, Ezequiel, apunta a acentuar este descalabro, esta flexibilización laboral de explotación de los trabajadores a partir de esas brigadas y estas otras medidas que se aplican. Entonces, esto me parece muy interesante. Por eso es que empieza a aparecer un fenómeno inverso, ¿no? Es decir, la masa que estuvo aplaudiendo el derrumbe del estalinismo, ahora está chocando con estos estados burgueses contrahechos o deformados donde la burocracia estalinista sigue siendo parte del poder y choca con ellos porque está sintiendo los efectos de este capitalismo que ha penetrado con todas sus perversidades y con toda su decadencia dentro de estos países y que no puede ni lo va a hacer transformar las condiciones de vida de esos obreros ucranianos o de estos obreros de estos países del este europeo. Esto me parece muy importante porque da la medida de los límites de esta restauración. La restauración capitalista no ha traído un remozamiento del capitalismo. El capitalismo sigue siendo la vieja sociedad decadente en crisis que solo puede existir sobre la base de destruir la fuerza de trabajo en todos los países del mundo. Creo que esta es una conclusión que se puede sacar de todo lo que Jimena, Ezequiel nos ha mostrado como este cuadro y de los elementos que se vienen diciendo. Yo quisiera apuntar eso, me parece que ha sido muy interesante, muy exquisito lo que nos han mostrado y creo que si no les parece o si no están en contra, tengo la impresión de que podríamos apuntar como conclusiones esto que he señalado. Gracias. Sí, muchas gracias. Hay una pregunta más, por favor, para Ezequiel. En las movilizaciones de los chalecos amarillos, ¿actuaron las tendencias marxistas, trotskistas? ¿Estas se han fortalecido o se han fortalecido los reformistas? No hay organización que se reclame comunista en Chequia que vaya a salir contra el gobierno que no sean los trotskistas, o que se reclame como abanderada de los intereses de los obreros que no sean los trotskistas, ¿no? Porque los estalinos comunistas del Partido Comunista, los estalinos están dentro del gobierno, ¿no? Son parte de la coalición del gobierno, ¿no? Entonces, los chalecos amarillos han sido como un referente en Europa, como un oxígeno para la clase obrera en toda Europa, ¿no? Pero no se ha traducido en que, por ejemplo, en Europa del Este pueda los obreros romper con las direcciones tomadas. Y además, en Europa del Este, donde el movimiento obrero también está terriblemente desorganizado, ¿no?
O sea, no tienes la burocracia que tienen en UK, como comenta Jimena, donde tienes los burócratas un poco más y parte del parlamento, ¿no? Sino que aquí en Europa del Este, después de la reactivación del capitalismo, se desmantelan las organizaciones sindicales. Y por otro lado, tienes estas migraciones que son trabajadores obreros en las fábricas por 3 meses y vuelven otra vez a su país. Entonces no conforman ningún sindicato alguno, ¿no? O los gitanos también que están trabajando de una manera informal que tampoco conforman sindicatos, ¿no? Entonces tienes ese movimiento obrero terriblemente desorganizado que no puede representar el peso que tiene el movimiento obrero en Francia, ¿no? Y que ha generado los chalecos amarillos como referente. Pero sí puedes ver, por ejemplo, ciertos símbolos, ¿no? O sea, llevan, por ejemplo, los chalequitos amarillos como llaveritos o como prendedores. Incluso a veces cuando vas a marcha puedes ver eso, ¿no? Es como que ya no son los casquitos, pero son los chalequitos y aparecen ahí en el escenario de conflicto y la gente tiene mucha simpatía frente a esa movilización. Yo recuerdo cuando yo he llegado a Chequia y estaba desarrollándose la movilización de los chalecos amarillos, mis docentes en la universidad decían, no, pero eso pasa pues en Francia, aquí nunca va a pasar eso en Chequia, nosotros somos un país tranquilo, que no le gusta el conflicto ni nada, y a los 3, 4 meses hemos tenido las grandes movilizaciones contra la corrupción en el gobierno en Praga. Y este año volvemos a tener otras y otras movilizaciones y a pesar de la pandemia la gente sigue saliendo a las calles. Pero sí está saliendo a las calles ahora sin una dirección clara, ¿no? Sin plantear una alternativa seria al problema y es esa parte de la frustración de Europa del Este, ¿no? Es decir, hemos tenido la experiencia del comunismo con los estalinistas y no ha funcionado. Ahora viene el capitalismo y no funciona y estamos totalmente infelices frente a la perspectiva de futuro. Y en realidad, frente a eso, cobra relevancia el trotskismo, porque el trotskismo es la única teoría que puede dar una respuesta a ese sentimiento de tremenda desolación y falta de perspectiva de Europa del Este. En eso yo terminaría. Bueno, ya yo creo que ya para terminar, voy a leer un comentario y una aclaración que la vamos a pasar a Ariel para que pueda responder, por favor. Y aclarando que el documento que hemos leído de Argentina es de un compañero, Pablo Peñas, confirma, y que nos ha parecido importante leerlo para que se pueda sumar a la discusión. Sin embargo, no es un documento oficial del CERSI, pero me parece importante la pregunta y la participación que el compañero aquí desde el Facebook nos hace. Él dice, hola, soy argentino. Se llama Hernán Corticoides. Actualmente estoy fuera de mi país, pero aún me mantengo como trabajador sudamericano súper explotado, como muchos otros trabajadores del mundo. Estoy asistiendo atentamente esta comunicación en vivo del CERSI y tengo la siguiente pregunta para hacerles. Tanto en el informe del Reino Unido de Gran Bretaña como República Checa y el documento de Argentina, menciona que la crisis económica del COVID, pregunto, ¿no caracterizan ustedes que el Partido Mundial de la Revolución, que la crisis económica actual no tiene nada que ver en sus orígenes con la pandemia? Esta es una duda que ha aparecido sin duda en la exposición que se ha hecho, que no creo que se haya tratado de señalar aquello. Sin embargo, le voy a pasar a Ariel y luego respectivamente a Ezequiel y a Jimena, donde también van a aprovechar ya para despedirse y hacer las aclaraciones necesarias respecto a este punto que me parece importante aclarar si es que se ha generado alguna confusión en esta exposición de señalar que la crisis se había originado en la pandemia. Esto no es lo que queremos reflejar. Sin embargo, le doy la palabra a Ariel, por favor, para que pueda aclarar este punto.
y después ya a los expositores, con lo que también pueden hacer ya su despedida. Ariel, tienes la palabra. Bueno, tú ya lo has dicho, ¿no? Es decir, los análisis que hemos hecho apuntan a señalar de que la crisis económica estructural del capitalismo que estamos viviendo ahora no se inicia con la pandemia, ¿no? Todos los datos, todos los informes de los organismos financieros, del imperialismo, del FMI, del Banco Mundial, etcétera, antes del desencadenamiento de la pandemia ya apuntaban a señalar esta fuerte contracción de la economía mundial. Estábamos de una caída brutal. El pronóstico del FMI era que el año 2019 se iba a cerrar con 2.1% de crecimiento económico a nivel mundial y que la China iba a caer a menos del 6%. Pero toda esa contracción económica que ya se vivía antes de la pandemia como emergencia de la crisis de sobreproducción que se estaba ya presente antes de enero, pues lo que ha ocurrido es que ha llegado la pandemia y con la paralización de la economía, esta crisis se ha acelerado, ¿no? Porque no olviden que la gente ha sido recluida a su casa, entonces el consumo ha caído drásticamente y como consecuencia de esta contracción drástica del consumo, esta crisis de sobreproducción que ya estaba presente se ha exacerbado, se ha agudizado. Pero bueno, ¿de qué le está sirviendo la crisis de la pandemia a la burguesía? De acelerar aquello que ya venía ocurriendo, es decir, la destrucción de la fuerza de trabajo por la vía de la precarización de las condiciones laborales. Esto que ya estaba presente antes de la pandemia, ahora se lo ha acelerado. Tanto es así que el Fondo Monetario Internacional, dentro de las recomendaciones que ya ha emitido por 3 veces este año respecto al cómo los distintos países deben considerar enfrentar la crisis, ellos subrayan la importancia de modificar la legislación laboral para hacerla menos rígida y más flexible. Este es el concepto, esta es la idea y esta es la orientación que se está aplicando. Y los datos que han puesto Jimena y Ezequiel confirman que es por ahí donde está yendo la burguesía buscando conjurar la crisis. Entonces, la crisis no se origina con la pandemia, se acelera con la pandemia. La crisis tiene causas estructurales que están referidas precisamente a este violento choque que se da en la base económica entre las fuerzas productivas hiperdesarrolladas que generan un volumen gigantesco de sobreproducción que no puede ser resuelta si no es por la vía de la destrucción de ese excedente. Y esto se ha visto acelerado con la pandemia que ya venía ocurriendo antes de ella. Nada más, gracias. Muchísimas gracias por la aclaración y gracias desde todas las partes del mundo que nos están viendo. Muy importante su participación, sus aclaraciones que están haciendo. Y bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias por la participación. Gracias a Jimena y Ezequiel que nos están trayendo estos datos para poder enriquecer nuestros datos, nuestra argumentación también sobre la crisis y nuestros conocimientos. Ya estaremos ampliando estas participaciones desde Europa y nos van a poder hacer crecer tanto como organización como políticamente. Entonces, Ezequiel, te dejo la palabra si quieres responder algo más y tu despedida. Bueno, nada más que mencionar que creo que son capítulos importantes de la historia mundial que se han desarrollado en Europa del Este y que constituyen importante para los que se llaman trotskistas poder estudiarlos, ¿no? El Partido Comunista sigue siendo una realidad ahora, tanto en Chequia como en Bolivia. Sigue siendo los estalinos los que van a respaldar o van a estar detrás de gobiernos llamados de izquierda o llamados socialistas, pero que en la política no representan los intereses de los trabajadores, ¿no? Y eso es importante desenmascarar a nivel mundial, ¿no? Yo alguna vez leo en el Facebook o en algún lado
que dicen, bueno, que el MAS es comunista y que no queremos el comunismo en Bolivia o cosas por el estilo. Y aquí pasa exactamente lo mismo, pero estás con partidos que no están ni por si acaso poniendo en cuestión el tema de la propiedad privada. Es decir, no es hace mucho, el 2014, que el Parlamento en Chequia aprueba el pasar muchas de las empresas privadas que han sido confiscadas en la época comunista a sus anteriores dueños. Es decir, no hace mucho. Entonces, eso es importante recalcar, ¿no? Porque eso es un proceso mundial, ¿no? En el cual eh, aparecen estos partidos que se hacen pasar por chicha y limonada cuando no son, ¿no? Eso nomás y gracias por la invitación. Gracias a ti, Ezequiel. Jimena, de igual forma te dejo con la palabra si tú quieres aclarar algo y tu despedida. Muchas gracias, Marcia. Ya solamente añadiendo algo más a lo que ha contestado el compañero Ariel acerca acerca de que la crisis no se originó por la pandemia, sino simplemente se agudizó con la pandemia, porque en Inglaterra ya tuvimos una etapa de austeridad, donde hubieron recortes públicos. Entonces, la pandemia simplemente está mostrando, evidenciando la situación actual. Y también quisiera acotar que es posible que en los próximos meses, cuando esta pandemia haya terminado, se pueda ver los verdaderos alcances y las verdaderas consecuencias de la pandemia, ¿no? Que ha simplemente agudizado la crisis, como dije anteriormente, y vamos a tener cifras reales y tal vez podamos evidenciar cuán fuerte han sido golpeadas la clase trabajadora en Inglaterra y como en el resto del mundo. Eso sería de mi parte y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Entonces, con hoy hemos concluido este análisis, este evento, donde estamos dedicándonos sábado tras sábado a tratar de hacer los análisis marxistas desde el punto de vista del proletariado sobre los problemas del mundo. A veces nos abocamos más sobre Bolivia, pero estamos aquí tratando de expandir nuestra visión, nuestra política y bueno, tratando de abarcar todos los problemas en cuanto se nos permita y bueno, la tecnología nos dé esta posibilidad. Antes de despedirles, anunciarles que, bueno, no se olviden de adquirir su periódico, el periódico Masas, que es el periódico realmente de los explotados, es el periódico del Partido Obrero Revolucionario. Ustedes lo adquieren físicamente, el periódico de Bolivia, de Argentina y de Brasil, con sus contactos allá en sus respectivos sectores y en sus respectivos países. Y de manera digital lo estamos pasando también por todos los medios sociales. Haciendo una investigación con un grupo pequeño que estamos haciendo sobre la prensa revolucionaria, hemos decidido hacer de aquí en adelante una pequeña sección en estos análisis que hacemos, en este espacio que tenemos, sobre los datos que tenemos sobre la prensa revolucionaria. Hemos visto que hay realmente datos muy importantes sobre lo que el POR escribió hace 10 años, sobre lo que dijo en algún momento en la dictadura. Entonces vamos a abrir esta sección, para lo cual les invitamos nos sigan muy atentamente y bueno, además para incentivar que ustedes puedan seguir este periódico, lo puedan difundir tanto en las secciones nacionales como a nivel mundial. Es un periódico realmente que expresa a la política revolucionaria, al proletariado, y es muy importante su difusión, más aún en esta crisis en la que el grupo de clases está chocando de manera directa y somos responsables de poder de una vez dar una solución política y física en este momento.
Bueno, con eso me despido y muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Hasta el próximo sábado a las 4 de la tarde, hora de Bolivia.